Bueno, pues buenas tardes, queridos querida auditoria del Diplomado en Psicología Organizacional, buenas tardes. Hoy tenemos afortunadamente la presencia de un egresado. ¿En qué año egresaste del diplomado, Roberto? 2018, me parece. 2018, ¿verdad? Fuiste, creo, la última generación antes de no, luego estuvo la 19, La la penúltima pandemia. generación antes de la pandemia, sí, es correcto. La penúltima antes de la pandemia. Nosotros hemos estado en puras generaciones de pandemia y ahorita se empieza a levantar afortunadamente. Entonces, es egresado de la FE Zaragoza, ¿no? De la licenciatura en psicología. Sí, Ajá. Y pues tuvimos el agrado de tenerlo como participante en la generación 2018, con un desempeño bastante destacado. Y lo hemos invitado y él ha accedido esta tarde a platicar un poco con nosotros. Roberto, este evento regularmente, que se llama así como cita con los egresados, ajá, nos interesa, digamos, trabajar sobre una serie de preguntas acerca de tus experiencias y todo esto, ¿no? Es decir, si nos puedes platicar un poquito después, bueno, desde antes vamos a decir, desde que egresaste de la licenciatura, ¿ok? ujú. Este, como cuáles han sido tus experiencias profesionales, evidentemente en el área de psicología del trabajo y las organizaciones. ¿Podrías comentar un poco al respecto? Claro, primero que nada quiero saludar al auditorio. Muchas gracias, doctor, por invitarme. Es un gusto estar en este canal. Y claro, un punto que creo que es importante destacar es que yo fui la primera generación egresada con el nuevo plan de estudios de la FE Zaragoza. El plan de estudios me parece que entró en vigor en el año 2012. Así es. Y eh, en ese entonces, también mi primer área optada por la que yo decidí estar fue la Ujú, de psicología organizacional. ujú, En ese entonces, desde mi perspectiva, puede que me equivoqué, pero me parecía que como esta área era de nueva creación, todavía estaba en veremos muchas cuestiones relacionadas a los temas, a la información que se nos daba, inclusive algunos profesores. Me recuerdo que todavía estaban contratando algunos profesores. ujú, En ese entonces me llamó un poco la atención la psicología organizacional, sin embargo, pues yo traía la idea, si no romántica, la idea usual de que quería dedicarme a la clínica. ujú, Sin embargo, a lo largo de los años, al estar en las otras áreas, me di cuenta que se requerían ciertas habilidades que probablemente yo no tenía. ujú. Aún así, intenté incursionar y estuve apoyando a Locatel en el área de servicios integrales como psicólogo orientador. Para Ujú. ello nos pedían experiencia en clínica y me sirvió bastante las prácticas que hicimos en la FE Zaragoza y en el servicio social. Ujú. Sin embargo, no me sentía tan cómodo. Entonces decidí probar, y me lancé como becario en una empresa de turismo, Mm. en el área de reclutamiento y selección. La experiencia me pareció bastante interesante. Sí, sí me sirvieron bastantes conocimientos del área organizacional, pero habían pasado para ese entonces ya 4 años. Entonces, era un aprendizaje, un redescubrir otra vez. Terminó mi estancia, duró 6 meses. Después tuve la oportunidad de estar en una empresa autónoma, pertenecía a Grupo Estrella Blanca, pero era autónoma Ujú. y se llama Los Senderos. Aquí me dieron la oportunidad de ser becario en el área de capacitación y aquí es Ok. cuando yo me engancho con el tema de las organizaciones. Dada la situación económica por la que yo atravesaba en ese momento, pues no pude realizar mi titulación como yo quise. Entonces, para ese entonces yo era pasante. Ujú. Estuve a prueba 6 meses. Bueno, estuve en el proyecto 6 meses porque era un proyecto y dado mi desempeño, me decidieron dar la oportunidad de estar de planta, de tiempo completo en la organización.
Y uno de los proyectos por los que yo pude estar, o yo pude decirlo así, ganarme el lugar, fue la implementación de una plataforma de capacitación en Moodle. Ujú, Para este proyecto yo fui arropado muy fuertemente por la que en ese entonces era mi jefa. Fui muy ujú, fuertemente arropado por ella, me daba como todo el tiempo para poder aprender, para poder mover, porque yo era, creo que aquí es cuando me doy cuenta que un psicólogo en una organización tiene que aprender algunas otras cosas que muy probablemente no nos imaginamos cuando estamos en la carrera. ujú, Y una de ellas, por ejemplo, fue entender, aunque sea un poco, el lenguaje de programación o lenguaje HTML5, por ejemplo, ¿no? Para ujú. la administración de una plataforma. Ella me arropó, me dio toda la oportunidad, este, junto con otro gerente que él también fue como el que apoyó muchísimo este proyecto. Para ese entonces, la capacitación en esta organización era llevada por una sola persona, con un becario, y atendían en ese entonces 32 sucursales, me parece, 36 Ujú, sucursales. La capacitación era presencial, principalmente. Entonces, se atendía en ese entonces una población de 1,200 personas y ok, pues era complicado porque no se llevaba un trabajo con proveedores, no teníamos un formador que conociera sobre el negocio y viajara a las diferentes sucursales para llevar la capacitación. ujú, Lo que nosotros o lo que hacía mi jefa antes de la plataforma era capacitar a los gerentes de sucursal ujú, y ellos bajaban la capacitación. Pero nos dimos cuenta que muchas veces no bajaba toda la información y me refiero a bajar porque la estructura era como muy horizontal. No ok, bajaba toda la información o a veces no era suficiente por la cantidad por el volumen de la operación que se tenía. Y además, también mi jefa llevaba las cuestiones relacionadas con seguridad, higiene y protección civil. Llevaba seguridad, higiene y protección civil para todas las sucursales también, toda la documentación. Obviamente también se apoyaba con los gerentes, entonces pues entre que tengo que capacitar, entre que tengo que cumplir protección civil, entre que ya me llegó una auditoría de Secretaría del Trabajo, pues muchas veces la capacitación no era como el foco principal y buscábamos con la plataforma llegar hasta esos lugares y ofrecer un pool de cursos que nos permitiera alinearlos al menos en algunos aspectos que eran necesarios para el negocio, como el curso, voy a regresar tantito, esta empresa autónoma filial Estrella Blanca se encarga actualmente de llevar a cabo, de llevar los negocios de comida, de alimentos. Tiene tanto negocios desarrollados por sí mismo como franquicias externas. Nosotros solamente nos estábamos enfocando en los negocios propios, no en las franquicias. Entonces, una de las cosas que teníamos que cumplir era lo relacionado a a la seguridad alimentaria, perdón, y otra muy fuerte en cuanto a la capacitación en seguridad de higiene. Entonces, a mí me tocó tanto llevar la administración de la plataforma, así como administrarla, que con el proveedor, gestionar el servidor, la base de datos, dar de alta, todo el proceso lo llevaba yo. Además, también se me pedía apoyo en ese entonces para desarrollar los contenidos. Ahí aprendí un poquito de diseño. Poco a poco uno se va dando cuenta de todas las herramientas que uno tiene que ir aprendiendo. ujú, Y además también de vez en cuando se me pedía apoyo para dar cursos presenciales. ok, En ese entonces llegó el gerente que nos apoyó bastante y traía una mentalidad totalmente distinta. La organización es una empresa familiar, entonces ujú, tiene sus puntos característicos, como que las decisiones eran tomadas a veces no basadas en datos, sino en el feeling de la persona, como que a veces no se le rendían cuentas a X persona. Entonces el gerente traía el feeling de vamos a profesionalizar el área.
Entonces él trató de impulsar de manera interna que todos o terminaran una licenciatura, porque había algunos compañeros que no la habían terminado, o Ujú, los compañeros que ya la teníamos, que buscáramos un diplomado, una maestría. En ese entonces, como yo ya empecé a tener una posición, una situación económica favorable, ujú. y mi titulación estaba pendiente, y también como el proyecto me estaba absorbiendo bastante tiempo, busqué varias opciones y fue cuando encontré el diplomado en psicología organizacional. Mm. Y acudí a las prácticas presenciales. Todavía me acuerdo, fuimos yo, fue mi jefa, porque ella también buscaba como ampliar sus conocimientos en el área. Y pues nos encantó el plan de estudio, nos gustó muchísimo, nos gustó mucho la plática, nos gustó mucho como la honestidad de usted, doctor. Gracias. Y, y yo dije, creo que si yo intento meter prácticas profesionales, voy a aprender, pero no tanto como si estuviera en un diplomado. Ajá. Y también creo que podría ser un reporte de experiencia. Me acuerdo que las titulaciones era reporte de prácticas profesionales De trabajo y profesional. de trabajo profesional, perdón, y por extensión de conocimientos, y la del diplomado fue la que Ajá. me pareció la mejor opción. ¿Por qué? Porque podía tanto acceder a más conocimientos, a mejorar profesionalmente, como por consecuencia titularme. Ya. Entonces, para mí era como un paquete muy completo, y la verdad estuve muy contento, y fue todo ese como el camino que me llevó al diplomado en psicología organizacional. Oye, pero entonces podríamos decir, todo eso que nos narras ahorita era en esta empresa de transportes, Ajá, en la filial filial ¿de qué es? de Estrellas de Grupo Oro, Estrella Blanca. Estrella Blanca, de Grupo Estrella de Oro. Ajá, Sí, porque ese gremio regularmente está conformado por muchos, bueno, antes eran permisionarios, que medio se agrupan, ¿no? Y habría personas que tienen desde un camión hasta una flotilla de 10, 20, no lo sé. Y lo justo. administra, ¿no? Lo administra una empresa, digamos. Pero yo recuerdo del caso de una pasante hace muchos años que ella estaba en, creo, Pullman de Morelos, Ajá, y, 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 y sí, se enfrentaba a una serie de problemas porque hasta el mantenimiento de las unidades era un problema con los dueños de los camiones, porque la norma decía que le tenían que cambiar los neumáticos, por decir algo, y ellos pues, no querían gastar en cambiar neumáticos, ¿no? Casi, casi sí, como sigan rodando los justamente. que están, ¿no? O que mi compadre sea el operador, aunque no cubra el perfil, y era problemática. Esta compañera, hace muchos años que le perdí la pista a ella, pero estaba ahí en el Pullman de Morelos. Pero bueno, ahí lo que me llama la atención es que tú desde ahí entonces ya estabas metido en, aunque no había ni pandemia ni nada de esto, pero ya estabas metido en soluciones para resolver aspectos de la capacitación a distancia. Vamos a decir. Sí, exactamente. Lamentablemente, en algunas organizaciones la capacitación se ve como un mero trámite. Ajá. Entonces, en lugar de ver a recursos humanos como un socio estratégico del negocio, Ujú, se nos ve como, las personas que dan cursitos, y que dan cumplimiento legal, porque tengo que capacitar una vez al año por lo menos, ¿no? ujú, Entonces, y muchas veces no se identifican, no identifican, en algunos negocios en específico, no identifican que la capacitación, pues no solamente es llegar y te toma una inducción de 2 horas y vete para allá, vete a ujú, trabajar, ujú, sino que es un proceso más complejo. Y en ese año yo diría que mágicamente se unieron bastantes cosas, porque estando en el diplomado, como los compañeros que actualmente estudian, o los compañeros que han egresado, pues saben que llevamos un proyecto que es transversal. ujú. Ocurre a lo largo de todo el diplomado, y en este caso, pues recuerdo mucho que nos decía que buscáramos esa roncha que nos Ujú, picara, esa roncha que quisiéramos rascar. ujú, Y a la par, en ese momento, esta filial que funcionaba de manera autónoma, Grupo Estrella Blanca pensaba ya a absorberla de manera completa en sus operaciones. Fue todo un ujú, proceso muy largo. En ese ujú, entonces solamente es de, oigan, sé que se han manejado solos, sé que su identidad de marca es Senderos, pero
saben que a partir de ahora en sus operaciones van a ser una dirección de Grupo Estrella Blanca, ya Ujú, no van a ser solo senderos, ahora son Grupo Estrella Blanca. Era una cuestión medio extraña porque siempre había sido Grupo Estrella Blanca, ujú, pero era un proceso de cambio organizacional. ujú, Entonces, a partir de ahí es cuando yo llevé mi proyecto del diplomado, en ujú. donde buscábamos facilitar esta transición a nuestros compañeros operativos y administrativos, Ujú, porque era algo muy, 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 muy complejo. A pesar de que nada más era el nombre, antes veían como que esa es una empresa, nosotros somos otra. Ahora ujú, buscábamos que identificaran que éramos uno mismo, que transportes era uno mismo, porque tienen el negocio más conocido que es transportes. ujú. Nosotros, que era el ramo de alimentos, que igual era como los hermanos chicos, porque lo que más factura anualmente es el negocio de autobuses. Claro. Los amigos de paquetería, porque también tienen un negocio de paquetería, la administración de centrales de autobuses. Entonces era un proceso y de hecho para esto echamos mano tanto de lo que yo iba aprendiendo, porque esto trataba de compartirlo también con mi jefa, que en ese entonces por diferentes motivos no pudo entrar al diplomado, así como de la plataforma que me estaba tocando desarrollar. Entonces, para mí fue como un combo, en ese momento se armó todo y para mí fue muy, muy, muy grato estar estudiando y lo que yo estudiaba en el diplomado lo podía ir aplicando en mi organización. Ok, qué bueno. Entonces, digamos, tu trayectoria ha estado marcada por estar en el área de capacitación, eso ya es en los últimos, ¿qué? ¿10 años? No, Eh, 2016, 7 años, ¿no? O casi, sea, has estado en 6 capacitación años, ajá. y particularmente, no solamente, pero con muchos, subrayando mucho en la cuestión de capacitación a distancia, por la naturaleza misma, ¿no? De la empresa. Y tú dijiste hace algún un detalle, y luego lo mencionaste otra vez, de esta estrategia que había habido antes en términos de, bueno, pues agarro a los gerentes regionales, ¿no? De Tabasco, yo qué sé, y les doy la información y que ellos capaciten, ¿no? Es decir, sin considerar que pues un capacitador necesita un perfil, ¿no? Y que no por ser el gerente es el mejor para que quite a la gente, ¿no? De alguna forma. Entonces, en ese sentido, parece ser que el haber hecho la capacitación a distancia, digamos que quitó del medio a los gerentes, ¿no? Como agentes capacitadores, ¿no? O como instructores internos. Sí, Y tú más principalmente, adelante dijiste en un momento dado de que, bueno, que ellos bajen la información. O sea, muchas veces se concibe a la capacitación como hacer llegar información. exacto, Y ya con eso ya te capacité, ¿no? Ya te dije exacto, cómo hacerlo y ya, ¿no? ¿Qué exacto, opinas de eso? exacto. ¿Cómo te fue con eso? Pues mi jefa era una superheroína, era de esas personas que son como 20,000 cosas al mismo tiempo en un mismo puesto. Ajá, Entonces ella era consciente de que mis compañeros pues no eran formadores, no eran capacitadores. ok, Procuraba darles un taller de cómo capacitar, ajá, pero a veces también la organización era muy limitada en algunos aspectos. Esta capacitación la hacía una vez al año, ujú, traía a todos los gerentes de las 32 sucursales, los ujú, capacitaban sí en cómo dar cursos, pero no era lo único en lo que se les capacitaba. Estaban ujú, una semana completa y veían cuestiones de negocio, veían cuestiones de contabilidad, veían cuestiones fiscales, o sea, era mucha información acotada a una semana. Entonces ella desde lo que podía hacer por las limitaciones que tenía la organización, trataba de impulsar eso. Cuando nosotros lanzamos esta plataforma, lo que buscábamos era alivianar esa carga que tenían, la carga de trabajo que tenían. ujú. Este, y estos cursos como más importantes o que se lanzaban muy frecuentemente, tratarlos de aterrizar en una estrategia de enseñanza-aprendizaje en línea, Ujú. cuidando mucho los contenidos, cuidando mucho la información, tratando que fuera lo más amena posible. Entonces, ese era el diferenciador. ¿Y cómo te va ahí con respecto a
ahora sí que instructores, eh, digamos que, si no especializados, habilitados para lo que sería la capacitación a distancia. Pues en el caso de la capacitación a distancia, dado el volumen de personas que éramos, Ajá, se- por, e- por las circunstancias de la organización, fue asíncrona. Todo era ajá, contenidos en línea a través de la plataforma, eran contenidos en SCORM, en video, ajá, y era enfrentarnos también a muchas otras limitantes, por ejemplo, el acceso a Internet, el acceso de los equipos de cómputo. También teníamos una situación muy limitada en cuanto a las computadoras disponibles, por ejemplo, para que alguien se capacitara. ujú, Tratábamos de complementar con la formación que nos otorgaba el gobierno, los gobiernos estatales. Por ejemplo, hay unos estados que nos pedían una tarjeta sanitaria para operar, ujú, y aparte de unos estudios clínicos que se piden para que el colaborador pueda desempeñar sus funciones, pues también le piden un curso presencial de manejo higiénico de alimentos, o al menos así era en ese entonces, ujú, por lo que nosotros buscábamos como complementar o reforzar esa parte. Este, y esto lo hacíamos de esta manera, dado que queríamos mostrarle al área directiva que podíamos eficientar los procesos de enseñanza-aprendizaje, podíamos contribuir al negocio. ¿Para qué? Para que los gerentes, por ejemplo, no se cargaran en funciones que a lo mejor no estaban preparados, o probablemente no eran su mayor interés por el volumen de operación que se tenía, ujú. y entonces poder darle ese valor agregado a nuestras actividades. Era lo que buscábamos, y pensábamos poco a poco ir ampliando el área de capacitación. Sin embargo, pues hubo una serie de factores internos que hicieron como que el proyecto entrara en un proceso de letargo. Estuvo así algunos años. Tratábamos también de dar la capacitación presencial con una instructora, que fue la que nos autorizaron después de que se autorizó la plataforma. Ujú, Estábamos tratando de sumar, ya la instructora daba un proceso de capacitación presencial, complementaba con cursos en línea, pero solamente era en una sucursal, porque queríamos demostrar la manera adecuada, bueno, la manera que nosotros proponíamos, que era un poco mejor a cómo se venía llevando la capacitación. Estos factores internos pues nos afectaban, nos retrasaban, y lo que fue decisivo fue cuando Grupo Estrella Blanca dice, bueno, ya no van a ser sí son de nosotros como una filial, sí son una empresa, pero a partir de ahora vamos a absorber todas sus operaciones. Entonces, el área de recursos humanos se va a ir al área de recursos humanos del grupo, contabilidad a contabilidad. Entonces nos dispersan en los diferentes departamentos, y es aquí cuando yo llego a un área de capacitación, ya propiamente de Grupo Estrella Blanca, que atendía principalmente a los operadores de autobús y de camionetas para el personal de otras dos líneas de negocio, que son los autobuses, valga la redundancia, y paquetería y mensajería. Entonces nosotros, mi jefa y yo, nos integramos a esta área, y nuestro valor agregado fue la plataforma de capacitación. ok, Este, cuando llegamos aquí a Grupo Estrella Blanca, había un diseñador que estaba impulsando también la plataforma de capacitación, pero estábamos muy limitados, porque platicando tanto mi jefa como el diseñador como yo, pues tratábamos de crear una estrategia de enseñanza-aprendizaje que fuera un poco más completa que lo que veníamos trabajando. Este, Nuestro compañero diseñador pues hablaba mucho sobre la experiencia de usuario en los cursos de capacitación, hablaba sobre cómo tiene que ser la interacción en los cursos, principalmente en los scores, sobre las cuestiones y la calidad que tenemos de cuidar en los videos, en las infografías, en las imágenes, estas partes técnicas, pero igual era como muy, muy limitado lo que podíamos hacer en ese momento. ok. Y es cuando se nos vino la pandemia. Entonces no pudimos como concretar esta parte. Sí, me imagino. O tuvieron que acelerar muchas de ellas, ¿no? Porque es uno de los Exactamente. efectos que ha tenido la pandemia. Aprovecho para un comercial, porque el área de psicología del trabajo y las organizaciones de la licenciatura
está organizando el sexto foro de psicología del trabajo y las organizaciones, que serán los días 1 y 2 de septiembre, presencialmente, esa es la pretensión. Y la temática precisamente está dirigida o está casi centrada pues en como que el impacto de la pandemia pues tanto en el desempeño de la psicología del trabajo y las organizaciones, el aprendizaje de la misma, pues aspectos de riesgo psicosocial, ¿no?, que han habido, y esa es la temática. Aprovecho para dar ese anuncio y ese comercial, ¿no? Ahora, yo supongo entonces, y creo que ya los has ido tocando un poco, ahorita que nos platicas, de que este contacto con diseñadores y estas, digamos, situaciones que inclusive existían antes de la pandemia, por las condiciones mismas del tipo de empresa que no es una empresa, digamos, con operaciones locales en una ciudad, sino que precisamente su trabajo es el traslado de personas y una subárea que entiendo que es en la que estás más metido es la cuestión de alimentos, ¿no? Sí, Típicamente, quizás para los que no sepan, muchos del gremio de ese giro del autotransporte de pasajeros, son 4 o 5 grupos, ¿no? ADO, Estrella, Pullman, etcétera, etcétera, y regularmente ellos son inclusive los propietarios de las terminales de autobuses, ¿no? Es decir, la de Zamora, la de Guadalajara, la central camionera, es propiedad de algún, como empresa que forman ellos. Y exactamente. muchos de los locales que hay ahí, que se rentan a particulares, pero también son usados por giros como el de alimentos, que son, que típicamente la mayoría de las empresas tienen ese giro. Grupo ADO, donde hay, por cierto, una colega, ¿no?, que ya nos hizo Esa- favor de participar en una ocasión por aquí, el grupo de ahí, todos ellos tienen también estos otros giros, ¿no? Entonces, tú te has, digamos, tu trayectoria, lo que yo veo es que has estado en ese giro, digamos, de las líneas o empresas de transporte con sus variantes, en este caso de alimentos, y específicamente en la cuestión de capacitación. ¿Cuál tú consideras que ha sido el principal o uno o dos principales retos que como profesional de la psicología has tenido? Es decir, veo tu plática y esto es algo muy común. Tú nos platicas de que interactúas con profesionales de otras áreas, ¿no? Administradores, diseñadores, gerentes que intentan ser instructores. Tu jefa, supongo que es colega, no sé si se mantenga siendo sí, es tu colega jefa, también ella psicóloga. es colega, ¿no? Pero de repente te has de topar con otras personas que no son colegas y les cuesta trabajo muchas veces entender y abrir la mente un poco en lo que puede hacer un psicólogo o la psicología más allá de reclutamiento, selección y capacitación, ¿no?, que son las funciones tradicionales. Pero bueno, ¿cuáles tú consideras que han sido uno o dos de los principales retos profesionales que tú, Roberto Ismael Luna Ventura, ha tenido en sus 7, 8 años de vida profesional? Pues creo que uno de los retos a los que me enfrenté y que creo que me ayudó bastante identificar cuando ingresé al diplomado y que fue una de las cosas que me gustaron mucho la primera parte del diplomado, era, bueno, yo como psicólogo organizacional, ¿qué hago? ¿Qué hago como psicólogo? ¿Cuál es mi labor? ¿Cuál es mi aporte? Creo que, al menos en mi caso muy particular, una de las cosas es que yo cuando ingresé a la licenciatura tenía una idea. Durante el proceso tenía otra distinta y finalicé con una totalmente diferente. Cuando me enfrento a la vida profesional e intento incursionar en el área clínica, me doy cuenta que no tengo, más bien, no tengo las habilidades profesionales para desempeñarme pero tampoco las quiero desarrollar. Ujú. Entonces, me enfrento a, bueno, y entonces ahora a qué me dedico. Cuando yo ingreso al área de las organizaciones, me doy cuenta que me gusta, pero que también el conocimiento que tuve en el año que cursé, pues fue muy poquito y creo que el tenerme que actualizarme, el tener que leer sobre otras disciplinas inclusive, fue algo que me ayudó a empezar a entender el ámbito de las organizaciones y pues eso me estaba enganchando todavía más. Este, Eso fue uno de los retos. Creo que
durante mi estancia en la licenciatura me hubiera enseñado un poquito más saber qué hacen otras áreas dentro de la organización. Tal vez un repaso rápido de qué hace mercadotecnia, qué hace ¿cómo se llama? Administración, porque al menos cuando fue mi periodo era muy teórico, todavía estaba en pañales. Y otra de los retos a los que yo me enfrenté cuando me encontré en el área de capacitación y principalmente en el ámbito de las plataformas es darme cuenta que no solamente tenía que conocer sobre procesos administrativos, que a lo mejor no solamente tenía que tener nociones de contabilidad, sino que inclusive ahora tenía que desarrollar habilidades informáticas. Creo que eso era muy importante y la tendencia que empujó la pandemia lo evidenció aún más. Creo que actualmente, al menos en la psicología de la organización, y no solamente en la psicología de la organización, yo me imagino que en cualquier área, o yo diría que en cualquier área o cualquier profesión, es importante desarrollar habilidades tecnológicas. ¿Por qué? Porque si hace algunos años leer y escribir no saber leer y escribir era un tipo de analfabetismo, conforme se van marcando las tendencias, como van evolucionando las organizaciones, como va evolucionando la tecnología, a veces sí es importante conocer un poquito más sobre TICs, porque eso te facilita muchísimas cosas. Entonces, creo que esos han sido los retos más importantes a los que me enfrenté como profesional. Ok, pues fíjate que curiosamente andamos un poquito sincronizados porque te platicaba un poquito antes de empezar que en la licenciatura, eh, para muchos que ya nos habíamos venido preparando de TICs antes de la pandemia, que ya las usábamos, pues representó digamos que un trampolín, ¿no? Que tuvo este efecto, ¿no? De catapultó muchas cosas. Pero para la gran mayoría de docentes, la verdad es que, aunque se les había estado insistiendo en actualizarse en esto, pues resultó una presión, ¿no? Presión que hasta la fecha muchos todavía no han logrado responder del todo a ello. Alumnos actuales lo reportan con lo que estamos haciendo alguna cuestión de TICS con profesores. Entonces, yo veo que como profesional egresado, digamos, este campo de trabajo, vamos a llamarlo multidisciplinario, pareciera que tocara con una formación unidisciplinaria, ¿no? Ese es un problema que tiene la universidad en términos generales, porque las licenciaturas se siguen formando en términos de disciplinas del conocimiento. Y el campo de trabajo cada vez es más poroso entre las disciplinas y cada vez administradores tienen que aprender a usar TICs, psicólogos tienen que aprender. Quizás las TICs son, digamos, la disciplina del conocimiento, la tecnología, que más ha jalado por necesidades a las demás profesiones a meterse, digo, hasta los músicos, ¿no? Tú ya ves a los Sí. músicos que no usan partitura, traen su iPad y ahí la traen, ¿no? Y la